El COVID-19 a nivel mundial, Fernando, hay cerca de 7.500.000 personas afectadas por el COVID. 7.400.000, no, lo voy a redondear a 7.500.000. Y cerca de 400.000 muertos. Esa es la estadística global. Bueno, más 412.000. 412.013 fallecidos. Bien. En los Estados Unidos hay sobre 2 millones de contaminados y hay 115.140 muertos. Esa es la cifra que a la mañana de hoy. En Brasil hay 775.000 y está cerca de los 40.000 muertos, con una cifra subestimada. En diferentes países de América Latina, entre ellos Perú y Chile, los casos crecen exponencialmente. Perú, 8.823 casos con 5.903 muertos. Ayer solamente en Perú hubo 5.087 nuevos casos. Chile, por ejemplo, 148.456 casos, 2.475. Y Brasil, la cifra es tan alarmante y tan descontrolada que hubo 32.913 nuevos casos, 1.274 nuevos fallecidos. Que vaya resfriadiño, ¿eh? Y fíjese que ayer un alto científico de la Universidad de Harvard, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo, un epidemiólogo, dijo que en el modelo que él tenía para los Estados Unidos, él espera que a finales de septiembre se produzcan 100.000 nuevas muertes en los Estados Unidos. Es la gravedad del problema. Y en 16 estados de los Estados Unidos, a partir de la apertura que se impulsó por la administración Trump y algunos gobernadores, ¿se acuerda que el día de la recordación? No, el día de Memorial Day. El Memorial Day. El día de la recordación. 16 estados han aumentado los niveles de hospitalización y el número de casos. Y este es el peligro. Cuando aumentan los casos, el sistema sanitario se pone en tensión. Y todo esto ha generado una discusión en torno al mundo. En Inglaterra, el primer ministro enfrenta la crisis del coronavirus, la crisis de su retirada del Brexit. ¿Se recuerda que el Brexit está ahí? El tiempo se le está venciendo. En medio de una situación en Europa en donde la economía o decrece ya en neto en 5 a 7%, porque estaba programada para crecer en 2,5%, y al caer a 5,7 está decreciendo en menos 7, o decrece en menos 9. Esa es la situación de Europa. En Asia se mueve en el mismo bloque. Los Estados Unidos está en recesión. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Esa es la pregunta. ¿Quién no? Entonces, creo que esta situación es digna de que la tomemos en consideración. Voy a pedirle a Noemí que nos ayude. Vamos a darle una explicación de las láminas que tenemos nosotros y vamos a darle los números que nos dio ayer el ministerio y vamos a hacerle algunos indicadores nuevos para que usted tenga una conciencia del punto donde estamos. En primer lugar, usted que ve mejor, Fernando, esta es la gráfica del titular, nada más quiero tenerlo. No, esa es al 10 de junio. Es la... El titular. Ajá. El título arriba. Comportamiento del incremento de casos COVID por día, tendencia lineal, polinómica y exponencial, proyección exponencial a partir del 10 de junio. Ok, esa la quiero de último, Noemí, y si me la, porque quiere verle la gráfica que tiene páseme la otra, mientras yo le voy dando algunos datos aquí. Es que tenemos mucha información que darle. Debe darle los datos primero y después le voy a meter la gráfica. Ya la tienes ahí. Bien. Déjeme la gráfica ahí con el fondo, le voy explicando. Ayer nos dijeron que habían un total de 17.889 casos con 656.000 casos. Si usted ve en el día anterior, nosotros teníamos 359. Observe que casi prácticamente se duplicó de un día para otro. Pero si usted ve la gráfica desde el 24 hasta el final de la gráfica, se dará cuenta que la misma, ¿no? La curva exponencial, que es la de arriba, nos está indicando que nosotros estamos en un crecimiento exponencial.
Esa es la realidad. Y que la curva polinómica no llena en forma adecuada el comportamiento de los casos diarios. Cuando eso se llama no fit the cure, no llena la curva, no nos explica la tendencia con certeza. Lo que estamos frente a un rebrote que empeora la situación del coronavirus. Le voy a dar los datos ahí. Déjeme la curva para que usted la termine. Mire los datos de antes de 24 y mire los datos post 24. Ya a estas alturas, algunos de estos crecimientos tienen que ver con la segunda apertura. Acuérdense que la apertura fue el 1 y el 11. El coronavirus toma entre 4 y 7 días para en Cuba y da sus primeros síntomas. Y esto le está indicando a usted que y todo efecto de apertura en el mundo, eso indica un incremento de los casos. Eso no es una cosa que no sabíamos que iba a pasar. Lo que no sabíamos que iba a pasar era que podíamos pasar de una tendencia lineal a una tendencia exponencial. Y que la efectividad de la reproducción del virus se iba a incrementar. Pero fíjese lo que le voy a decir. La efectividad de reproducción del virus es uno de los parámetros para medir la pandemia. No es el único. Hay otros ahora que debemos prestarle más atención. ¿Cuáles, por ejemplo? Observe que el número de hospitalizados en salas es de 382 y el cuidados intensivos 91. Recuerda que estamos en 77. Preste la atención a ese incremento. No porcentual ahora, cuantitativo. Porque ese es el número de camas y respiradores que necesitamos. Y el número de fallecidos es 413. Detengámonos allí. ¿Cómo se descompone esos 413? Observe, de acuerdo a los datos que nos dieron ayer, el número de fallecidos de personas mayores de 60 años, de esos 413, es 301. 301 panameños y panameñas han muerto con edad superior a los 60 años de esos 413, que representa el 78% de todos los muertos. Es una cosa que nos debe llamar la atención. 2. Cuando miramos la letalidad de este segmento de la población de 60, la letalidad en mayores de 60 años con respecto a los casos positivos es de 13%. Cuando la letalidad promedio es de 2,31. Es decir, la letalidad en el grupo etario, el grupo de 60 para más, es casi 6 veces más que el resto. Observe esto y llévelo como... Pero además, cuando medimos otro indicador, el número de casos de nosotros por millón de habitantes positivos es uno de los más altos del mundo. Por aquí tengo los números. El total de pruebas positivas en casos nuevos es de 45%. Estábamos en 30, 26 ayer. Estamos en 40%. De cada 10 positivos, 4. De cada 10 pruebas, 4 son positivas. Eso es lo que dice, 4,5. El total de pruebas de 82.700, ¿no así? Y las pruebas por millón de habitantes son de 19.348. Sin embargo, ocupamos uno de los primeros lugares en términos de casos por millones de habitantes. Sí. Del mundo. Del mundo. Entonces mira ahora la curva. En la tendencia polinómica, nosotros teníamos que la predicción de casos iba a ser de 327. Pero en la tendencia exponencial, la proyección que teníamos era de 680 y salió en 656. Es decir, ayer podíamos decir que estábamos
ante la probabilidad de tener una curva exponencial, hoy podemos decir con mayor certeza estadística, no con certeza absoluta estadística, que estamos en una pandemia en desarrollo exponencial. ¿Qué significa desarrollo exponencial? Que nos vamos a ir duplicando en el tiempo a una velocidad mayor que lo que estábamos haciendo antes del 24. Y fíjese que el R en todas las curvas supera el punto 6. Y si usted mira la curva, páseme la otra ahora, la curva exponencial tiende a explicar con mayor precisión lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué cosas tenemos que mirar? Porque es importante que el Ministerio de Salud no solamente nos dé la gráfica, sino que enseñe a la población, la ilustre, con respecto a cuál es lo que va bien en el futuro. Nosotros decíamos ayer que con la tendencia que teníamos, podíamos decir con certeza estadística que esto va a seguir incrementándose. Y con una certeza, con una probabilidad más alta estadística, fíjese que cuando yo elimino una palabra certeza, es porque puede ser hacia arriba o puede ser por abajo, pero cuando yo le utilizo la palabra certeza estadística, es que la proyección está indicando que vamos al alza. Y el Ministerio de Salud lo sabe. Entonces, ¿cuál es el peligro en que estamos hoy? Que esta tendencia va a rebasar la capacidad hospitalaria panameña. Todavía no lo ha hecho, pero vamos camino a. Exacto. Si no hacemos ajustes estratégicos ya. Y le insisto, por ejemplo, esta gente que vi ayer tratando de montar una manifestación, incluso con una lluvia. O sea, hay gente que está más pensando en su proyecto político que en la salud suya. Entonces usted hágale caso a usted mismo, a su familia. Sí. Este virus está aquí para quedarse. Este virus se va a quedar por varios meses en el mundo. Hay países que están viniendo en rebrotes. Nosotros somos uno de ellos. Les hablé ayer de Costa Rica. Aquí muchos panameños decían, no, Costa Rica es un ejemplo. Bueno, yo quiero que ustedes vayan a la frontera costarricense con Nicaragua y vean el problema que hay. El desastre que no está recogido ni siquiera estadísticamente. Hay un problema serio en Costa Rica, no solamente de carácter sanitario, sino hay problemas de carácter financiero mucho más agravado porque Costa Rica está en sus bonos, están en la categoría de bono basura. Sí, vale nada, lo que quiere decir que Costa Rica le cuesta más dinero, le cuesta más pedir dinero que a nosotros, por ejemplo. Y si usted va a Nicaragua, la situación es tan grave que no sabemos qué está pasando, pero sabemos qué está pasando. Ahora hay entierros de noche. Sí. Entierros de presos. Nosotros tenemos una idea bastante clara de lo que está pasando, no tan clara, pero sabemos lo que está pasando. Y nosotros necesitamos tener un nuevo enfoque frente a esto. La primera cosa que nosotros necesitamos tener es una comprensión epidemiológica en la gente. Los que son los técnicos, hay que poner un equipo de epidemiología que nos explique, no solamente a nivel nacional ni por radio y televisión, sino por provincia, qué está pasando. Ahí están los regionales del Ministerio de Salud. Y diseminar una campaña de replantearse los niveles de comunicación y replantearse cuáles son las medidas que nos están afectando en estos llamados focos o clúster, como le dicen ellos, que son conglomerados, ese es el término correcto desde el punto de vista epidemiológico, de infectación, y atacarlos a ellos, a esos conglomerados con prioridad. Entonces nosotros tenemos que mirar así, quiénes son los que desde el punto de vista de conocimiento saben de esto. Nunca me cansaré de decir que este país ha manejado epidemias complicadas post-revolución, post-invasión, perdón. Manejamos ahí seguidito. La del cólera fue en el 91. La del cólera. En el verano del 91. Bajo la dirección de ese recordado doctor polémico, pero doctor Guillermo Rola Pimentel, que se nos fue hace poco. Después manejamos el antivirus con una mortalidad, una tasa de fatalidad más alta que este virus, pero con menor capacidad de reproducción, y lo manejamos.
Hemos manejado el SARS, hemos manejado el MERS, el H1N, hemos manejado el VIH. Hay epidemias que hemos manejado bien. Hay epidemias que son difíciles. Y tenemos gente con capacidad nacional en esto. Que uno se pregunta dónde están. Sí, ese es el gran dilema. Y no hay, y ese es el principal peligro que tenemos, una capacidad de autocrítica. No hay nada peor que en manejar situaciones de esta complejidad, en donde, primero fíjese lo que le dije ayer, este es un virus nuevo que no conocemos, que estamos aprendiendo a conocer en el mundo y en Panamá. No sabemos todo de él, no tenemos vacuna, ni tenemos una cura contundente. Tenemos ensayo. Entonces estamos enfrentando a un enemigo poderoso que en cualquier momento nos cambia. Para enfrentar eso, a la velocidad en que se reproduce, a la velocidad en que él causa estragos en la salud pública y en la capacidad de muerte que tiene, nosotros necesitamos tener un conocimiento de la población a que afecta ese virus. No es lo mismo la actitud, y tenemos que incorporar al gobierno local a cooperar en esto. Allí donde los alcaldes y representantes han sido cuidadosos, Fernando, hemos sido más exitosos. Pero allí donde los alcaldes promueven los permisos de alcohol y se van a la playa a pasear. No, y donde han sido los grandes ausentes. Y no es lo mismo un hombre y una mujer del interior y un hombre y una mujer de la capital. Exacto. La gente de la metrópoli tiene siempre mayor necesidad de estar afuera, de compartir. Bueno, hay que explicarle a la gente que ese proceso tiene que detenerse. O las consecuencias van a ser desastrosas. Están siendo. Más de lo que están. Lo que estamos viendo es apenas del infierno. Lo que el doctor Fauci llamó la peor de mis pesadillas. Y yo creo que esas palabras las puede hacer suya la señora ministra de nuestra. Rosario Turner. Está su peor pesadilla. Porque es un virus que no conocemos bien. Es un virus que se reproduce muy rápidamente. Cae en un momento en que hay gente impulsando el desorden. No tenemos una estructura local que nos ayude en esto. No tenemos incorporado nuestros mejores técnicos en epidemiología. Sí, la tormenta perfecta. Entonces, cuando uno hace críticas, entonces se molestan. En el mundo, este es el debate importante y no vale las críticas. Lo que importa es entender lo que está ocurriendo. Y todo el mundo cuenta. Y yo creo que nos enfrentamos, señor presidente, señora ministra, a una situación que usted necesita revisar los métodos de dirección para llevar esta pandemia por un camino mejor. Los números nos están indicando la gravedad. Las palabras que ustedes dicen por la televisión no expresan esa gravedad. No. Entonces no le podemos hablar a la gente con medias tintas. Una ministra de salud tiene que ser ministra de salud y no miembro del comité ejecutivo de ningún partido. Vamos a estar claros. El doctor Fauci, la doctora Débora, se me olvidó el nombre de Débora Kerr, es una artista. Esta es una de nuestras mejores médicas del mundo, de los Estados Unidos. Sí. Ellos no son miembros del... ¿Por qué? Porque son gente que tiene que tener una independencia. A mí siempre me acuerda el jefe de sanidad del gobierno de Mireya Terán, este muchacho que murió, no sé si murió, el doctor que era jefe de salud pública. Sí. No me acuerdo el nombre de él. Era un hombre que tomaba decisiones por encima, porque la salud pública tiene que tener gente con la capacidad de estar dejando de pensar en la estructura política para pensar en la salud pública. Pero no utilizar el lenguaje del regaño, sino el lenguaje de la educación. La salud pública de pandemia requiere una fuerte educación. El joven doctor que habló del martes, habló del R, pero ya que ya lo dijo, ya no, él no sabe de comunicación. No. Usted le tiene que permanentemente explicar, y el índice de reproducción del virus ya no es el indicador más importante en este momento. No. Para que estén claros en esto. Hay otros indicadores que tenemos que mirar: este problema de la mortalidad. Tenemos que ver este problema de cómo se están generando los focos. Bien, lo dejo allí.
Y vamos a ver, tenemos un tiempito, Fernando, 5 minutos para ver lo que está pasando en los Estados Unidos. Porfi Paredes. No, Porfi Paredes fue con Endara. No, el doctor Esteban Morales. Esteban Morales. Un gran médico, pero un hombre, sí. Lo que él decía él era el director de la Dirección de Salud Pública. De la Dirección de Salud Pública. Él era el que definía, el que aplicaba el código sanitario. Si usted quiere saber, Panamá tiene un código sanitario que le zomba al mango. Hay que renovarlo así. Así es. Bien, fíjense algunas cosas que está pasando en el mundo. Además de esto, vamos a hablar un poco de la política. Hay una carta que a mí me encanta,